אפשר לתקן. La mitzvah Nun Gimel sigue hablando de los Dinei Mishpatim. Como ya sabemos, estamos hablando de todas las mitzvot que se estudian de Parashat Mishpatim. La siguiente parashá, después de la parashá de la entrega de la Torá, de Parashat Yitro, donde la Torá se dedica a enseñar los temas monetarios. Los dinim de esta parashá, como ya vimos, son dinim principalmente de Ben Adam y Javegó, temas de jueces, son leyes que recaen sobre el Beit Din, principalmente, de juzgar estas cosas, y obviamente nos enseña a nosotros también las obligaciones que tenemos y la responsabilidad que tenemos de cuidarnos de no hacer daños a los demás. Y hay todo tipo de daños distintos que tienen alajot diferentes, pero el concepto en general siempre es el mismo, el concepto de cuidar las propiedades de los demás, de no hacerles daño, porque como ya estudiamos, es una de las responsabilidades más importantes que tenemos. Entonces vamos ahora cómo sigue con esta mitzvah. Mitzvah Nun Gimel. Mitzvat Beit Din, ladun benizkei abo. La mitzvah recae sobre el Beit Din de juzgar daños que hizo un pozo. Ya dijimos que obviamente la mitzvah está dirigida hacia el Beit Din, porque el Beit Din es el que tiene la obligación de juzgar esto, pero en verdad nos enseña a nosotros, a cada individuo, de cuidarse de no hacerlo. Ladun, la mitzvah es juzgar bedinei apoteach bo. Esta mitzvah está hablando de juzgar al que abre un pozo, cava un pozo, o lo abre, quiere decir lo destapa, cualquiera de las dos opciones. Bemakom she'u kishalon livnei adam. En un lugar donde puede ser un obstáculo para personas. Es decir, el isur acá, la prohibición es abrir la Torá de las dos opciones. O cavar un pozo, o destaparlo cuando estaba tapado, en un lugar público o en un lugar donde las personas se pueden lastimar. Es un lugar que es un kishalon livnei adam. Dice Pasuk Shneemar, Veji iftach ish bo. Cuando abra una persona un pozo. Como eso que tuvo para allá. Velad dafka bor, dice el Sefer HaChinuch, no es solamente un pozo. Ela afilu siach umeara. Esto incluye también un siach umeara. También si uno abre un siach y meara en un lugar donde puede ser un obstáculo para personas, también está pasando por el isur. ¿Qué es lo que es siach ve meara? La meara es una cueva y el siach, no sé cómo se dirá en español, pero es sería igual que una cueva pero sin techo. Sí, es como un agujero largo. Entonces, si una persona hace eso o destapa eso en Reshut HaRabim o en un lugar donde las personas se pueden tropezar, también es lo mismo que el pozo. Entonces, ¿por qué la Torá da el ejemplo del pozo específicamente? ¿Qué nos enseña? Entonces dice el Sefer HaChinuch, Velo nemar bo, la razón por la cual se dijo en la Torá la palabra bo, no dijo ela lelamed sheiyebo kedei leamit. Estamos hablando de un pozo que es suficientemente profundo que podría matar. Por eso es que eso se aprende de la palabra bo, porque la palabra bor tiene una connotación del tamaño que tiene. Si tuviera menos de eso, quizás no lo llamaríamos bo. Por eso entendemos de la palabra bo que se refiere a tal bo, que tiene tal profundidad, que podría llegar a matar a alguien si se cae ahí. De ainu asagá tfajim. Dice, Hazal nos enseña que eso es 10 tfajim. 10 tfajim son aproximadamente 1 metro. Si se hace un pozo con esa profundidad, entonces estaría hayab en caso que alguien se llegara a morir ahí. ¿Cuál es la razón de esta mitzvah? Shorsha, la razón de esta mitzvah, kvar nechtav. Ya lo escribí. El Sefer HaChinuch no se da el trabajo de repetir la explicación de esta mitzvah porque ya la escribió. Se refiere a lo que escribió en la mitzvah Nuntet. En la mitzvah Nuntet es donde empiezan las leyes de los daños. Y ahí el Sefer HaChinuch dice este concepto de que obviamente hay que cuidarse. Y no solamente hay que cuidarse, sino como dijimos, la mitzvah está dirigida al Beit Din. Es importante que el Beit Din juzgue, para que haya una convivencia entre las personas. Eso es algo básico, es un tam general de todos los Dinei Nizikin, que no explica cada uno de los daños, sino que explica el concepto en general, de que para que se pueda evitar, para que la sociedad no sea autodestructiva, entonces se necesita que haya un juicio. De hecho, no solamente para los Yehudim está esta mitzvah, sino una de las 7 mitzvot Bnei Noach, las mitzvot universales que tiene todo el mundo, una de las 7 mitzvot Bnei Noach es Dinim, es decir, hay que poner leyes. No están ahí especificando cuáles leyes, pero es importante que hayan leyes, porque si no hay leyes, al final es imposible que haya una convivencia, por eso es una mitzvah universal para todo el mundo.
acá en la Torá, para los Yudim, entonces no es solamente la mitzvah de juzgar, de implementar leyes, sino que las leyes ya están determinadas por la Torá. Puede ser que uno también se puedan arreglar a ciertas cosas como para convivencia social, pero las leyes monetarias y las leyes básicas ya están establecidas por Hashem, como por ejemplo acá, en la mitzvah del pozo. Ahora, dentro de los tipos de nezikin, a pesar de que lo tomamos como algo general, de que una persona no le puede hacer daño al otro, nosotros vemos que la Torá se da el trabajo de especificar los distintos tipos de daño. Es decir, la Torá no dice solamente no le hagan daño uno al otro, y si le hicieron daño tienen que pagar, y el Beit Din tiene que juzgar. No, no lo dice en forma general, sino que empieza a decirlo en forma específica. Ahora estamos hablando del tema del pozo, vamos a estudiar también los otros tipos de daño que existen, cada uno tiene sus características, tiene sus leyes, tiene sus detalles, pero de todas maneras hay una necesidad, dice la Gemara, de especificar cada uno de los avot nezikin, lo que se llama, los tipos de nezikin, los tipos de daño, por separado. ¿Qué tiene de particular el daño que se hace por medio de un pozo? El pozo es algo especial, es un daño diferente. Habíamos estudiado los daños que una persona puede hacer directamente con su cuerpo a otros. Habíamos estudiado también daños que se pueden provocar por mi propiedad, es decir, por ejemplo, mi toro. Va mi toro y porque yo no lo cuido, va y daña, entonces ahí hay que pagar. Pero el pozo tiene una particularidad especial. El pozo, primero que nada, no se mueve. No es que es un daño que tiene movimiento o vida propia. Pero eso no es solo eso, sino que el pozo no necesariamente es mi propiedad. Cuando mi toro hace un daño, yo entiendo que yo soy responsable, porque mi toro es algo mío, personal, va y hace daño, yo tengo que cuidar mis cosas. Este pozo no necesariamente es mío. Puede ser que estemos hablando en un pozo en lo que llamamos Reshut HaRabim, en un lugar público. No es mío, no es mi propiedad. Y de todas maneras estamos estudiando que si una persona hace un daño con algo que no es su propiedad, de todas maneras es responsable. Y se le puede hacer hayab de pagar los daños que eso provocó. Entonces aprendemos acá un concepto nuevo, que existe, acá está muy claro, que la obligación que tenemos de pagar por nuestros daños, o la responsabilidad que tenemos de cuidar de que nuestras cosas no hagan daño, no se refiere solamente a las cosas que son nuestras, sino que también las cosas que nosotros provocamos. Una persona cavó el pozo, destapó el pozo, y ahora él despierta acá un riesgo, un peligro que puede afectar a alguien, entonces lo hacemos responsable. Dice Rav Shimon Shkop es uno de los grandes Rashei Yeshiva de la época de antes del Holocausto. De hecho, se dice que él y Rav Baruch Ber, los dos grandes Rashei Yeshiva en Europa, sostenían el mundo y no permitían que la Shoah empiece mientras estaban vivos. Y apenas se murieron los dos, empezó la Shoah por el mérito que tenían. Digamos, por el mérito que se perdió cuando se murieron. Pero de todas maneras, Rav Shimon Shkop, este Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Grodne, dice que compara este concepto de la responsabilidad que tenemos con los pozos, lo compara con el lado positivo de los derechos que una persona tiene sobre sus creaciones. Él dice, en todo el mundo es reconocido que una persona tiene una cierta propiedad sobre las cosas que hace. Incluso cuando eso no es algo físico. Por ejemplo, no es que si yo fabriqué un objeto, eso obviamente es mío. Pero ¿qué pasa cuando a una persona se le ocurre una idea? Inventa una canción, no sé, hace algo, lo que se llama en hebreo un kinyan ruhani, es decir, una adquisición de algo no tangible. Entonces dice Rav Shimon Shkop, todo el mundo entiende que eso es, a pesar de ser algo no tangible, es su propiedad. Él tiene los derechos sobre eso y por lo tanto no se le pueden robar eso. Él tiene los derechos sobre esa creación. Dice Rav Shimon Shkop, lo mismo se tiene que aplicar también para el lado negativo. De la misma manera que tú entiendes que tú tienes los derechos sobre las cosas que tú inventas, de la misma manera tú tienes la responsabilidad de las cosas que tú haces, incluso que esas cosas no sean tuyas. No solamente eres responsable de que tu toro o tu propiedad no haga daño, sino que también tienes la responsabilidad de que algo que tú hiciste en la calle, porque ahí estabas jugando y te divertiste cavando un pozo, tienes que saber que ahora te hiciste responsable de las consecuencias de eso, a pesar de que no es algo tuyo, no es tu propiedad física, pero tú tienes, igual como tendrías los derechos si hubiera sido algo creativo, tienes la responsabilidad cuando es algo negativo. Entonces, en el fondo, este concepto acá, el concepto del pasuk, de la mitzvah, nos enseña esta idea de la responsabilidad que tenemos, que ya estudiamos, de no hacerle daño a nadie, que se aplica incluso en este tipo de cosas que son más abstractas.
Nosotros sabemos que la responsabilidad que tenemos también en, por ejemplo, áreas espirituales también es así. Nosotros no solamente tenemos el mérito por las mitzvot que hacemos directamente, o Haz v'Jalil Averot que hacemos directamente, sino que también tenemos la responsabilidad por lo que nuestros actos provocan en los círculos más grandes. Por ejemplo, si alguien me ve a mí cumpliendo una mitzvah y por eso alguien se inspira y la cumple también, a pesar de que yo no hice nada directamente en él, de todas maneras hay un mérito por eso. Pero lo mismo Haz v'Jalil en el caso contrario. Si alguien me ve a mí y por eso se le despiertan en él ganas de hacer una verá, de alguna manera yo tengo una responsabilidad, a pesar de que no es un acto directo, es una consecuencia de lo que hice yo. Pero bueno, entonces la enseñanza particular de esta alajá, de esta mitzvah, es la idea de no solamente no dañar a los demás en forma directa, sino que también en este concepto indirecto que está aplicado también. Esto nos lleva a una pregunta más general. Nosotros estudiamos que todas estas leyes son mishpatim. Y como dice el Sefer HaChinuch, si no es necesario ni siquiera explicar la razón que tienen. No es necesario explicar el tam de la mitzvah porque es evidente. Es una mitzvah que si no existiera no se podría convivir en el mundo. Incluso dijimos que los goyim también tienen que tener esto, porque si no, sería imposible. Esas leyes de mishpatim son leyes generales. Es decir, nosotros entendemos la necesidad de que haya una ley y la necesidad quizás incluso de evitar daños mutuos y de pagarlos cuando ya se hicieron. Pero los detalles que implican cada mitzvah, como acá, no necesariamente son lógicos por nuestro propio entendimiento. La Torá enseña leyes, bastantes leyes respecto a, por ejemplo, cómo está hallada una persona cuando su pozo hizo un daño. Que vamos a ver que las leyes son distintas en este tipo de daño, no son iguales que los otros tipos de daño. Cada uno de los avot nezikim, de las categorías de daño, tiene alajot distintas. Eso quiere decir que a pesar de que la ley general de que haya un juicio y de que haya una responsabilidad de no hacer daño es algo lógico, tenemos sentido común al respecto, pero ¿cómo hacer hayab? ¿Cuáles son las responsabilidades exactas? Eso no sé si lo vamos a ir entendiendo, o por lo menos no es algo que lo habríamos sabido si es que la Torá no lo hubiera enseñado. Ahí empiezan leyes particulares que se aplican en cada tipo de daño por separado. Por ejemplo, dice que al Sefer HaChinuch, Dinea, los dinim de esta mitzvah, que con Mashambru, Shor velo Adam. La Torá dice que se cayó un toro al pozo, y si se lastimó el toro hay que pagarle al dueño. Pero si se cayó una persona, no. Una persona no. Si se cayó una persona y se dañó, se lastimó, no hay que pagarle por el daño. ¿Por qué? Porque la persona podría haber visto que había un pozo ahí, se pudiera haber cuidado. El toro, que es un animal, es menos inteligente y por lo tanto está más en riesgo. Y ahí es cuando tengo que pagar. En esa alajá, no necesariamente yo diría que es algo lógico. No necesariamente yo diría que tengo sentido común al respecto. Pero así es la alajá. La segunda alajá, jamó velo kelim. Si se cae un toro y no cuando se caen utensilios, es decir, un plato, se rompió ahí, no necesariamente habría que pagar. Se estudia el pasuk porque la Torá da el ejemplo de que se cayó un burro, jamó. ¿Por qué la Torá da el ejemplo del burro? Porque el burro se puede solo caer al pozo. Obviamente, los kelim no se pueden caer solos al pozo. Entonces, por eso el dueño es menos responsable de eso. Cuando se cae un toro o se cae un burro, que no podían haberse cuidado, no se dieron cuenta, entonces ahí el dueño del pozo, o mejor dicho, el que provocó el pozo, tiene que pagar. Pero cuando no necesariamente. Y así hay otras alajot más, como por ejemplo, Jofer Bor Bershutó. ¿Qué pasa si una persona hizo un pozo en su propiedad privada y solo después Ifkir Reshutó? Y después hizo Efker, su propiedad, es decir, la abandonó y no abandonó su pozo. Es decir, el pozo sigue siendo de él y la propiedad no. Entonces ahí decimos que está hayab. Está hayab a pesar de que el pozo lo hizo en forma permitida, porque lo hizo dentro de su propiedad, pero como después él hizo Efker de toda su propiedad y ahora la gente puede entrar ahí, está hayab. Pero si Efkir bogó Gamken, pero si hizo Efker también el pozo, ahí está patur. Porque él es bereshut jafar, como él cavó con permiso, entonces en el momento que cavó estaba permitido, y el pozo no es de él porque lo hizo Efker, entonces está patur. Mientras que en el primer caso, que él hizo Efker solamente la propiedad y no el pozo, entonces está hayab,
porque el pozo es de él, ese lugar físico donde está el pozo es de él, y por lo tanto el daño lo está haciendo algo que le pertenece. Pero en el segundo caso, que no hay ni su propiedad, ni tampoco su responsabilidad, porque cuando acabó el pozo estaba permitido, era su lugar, entonces no estaría hayab. Y así hay distintas halajot, no todas las podemos entender a primera vista, algunas más y otras menos, pero de todas maneras la regla se mantiene siempre. El mishpat es correcto en su totalidad, en general, no necesariamente en el detalle. Entonces, cuando nosotros decimos que los mishpatim son lógicos, o mejor dicho, tenemos el sentido común de cumplirlos, no nos referimos necesariamente que cada una de las halajot es lógica. Por ejemplo, sabemos por lógica, estudiamos que uno tiene que respetar a sus padres, pero cómo respetarlos o hasta qué punto hay que respetarlos, eso ya no necesariamente lo hubiéramos sabido si no hubiera sido porque la Torah nos enseña, por las halajot que la Torah nos enseña. Entonces, cuando nosotros decimos que una persona debe cumplir los mishpatim, se refiere al concepto en general. Ese sentido común que tenemos de cumplir los mishpatim se refiere como una idea general, pero no necesariamente en los detalles. Cada uno de los detalles ya es una enseñanza explícita que necesitamos de la Torah. Y vemos que en otros pueblos, incluso cuando quieren imponer reglas y leyes, no necesariamente coinciden con la Torah. Quiere decir que su lógica los lleva a otra cosa. Incluso cuando no están influenciados por intereses o cosas raras. Supongamos que gente realmente quiere hacer una ley monetaria correcta para mantener una sociedad bien, no necesariamente va a ser algo que coincide exactamente con la Torah. Por más que el concepto de pagar un daño seguramente es universal, pero la forma, los detalles y todo eso va a ir cambiando. Pero de todas maneras, lo importante para nosotros entonces es recordar que la mitzvah de mishpat es importante definirla como un mishpat, porque como ya saben, el mishpat es no solamente algo que tiene un sentido común y por lo tanto la obligación es quizás mayor, porque nosotros mismos entendemos la responsabilidad que tenemos, sino que también el nivel de tikkun al cual nosotros tenemos que aspirar es mayor. Es decir, nosotros no solamente tenemos que cuidarnos de no hacer daño a la gente porque la Torah lo prohíbe, sino que tenemos que cuidarnos de que ni siquiera tengamos ganas de hacerlo. Es decir, nuestra reacción natural sea ser cuidadoso, muy cuidadoso con las cosas de los demás, no hacer ningún daño y que sea una reacción automática. Una persona que me dice, yo voy a cuidarme de no dejar algo tirado en la calle porque tengo miedo que alguien se tropiece, que a propósito eso es un bor. ¿Sí? El bor no tiene que ser necesariamente un pozo, una excavación. Si yo dejo algo tirado en la calle, que alguien se puede tropezar, entonces me hago responsable. Entonces una persona debería apuntar a que ni siquiera haga eso, ni siquiera por error. Es decir, que esté naturalmente atento a hacer a esas cosas para que no vaya a ser que esté haciendo daño sin querer. Como ya estudiamos, el daño que tenemos que evitar es algo muy importante. Entonces la persona debería tener esa reacción en forma automática. Si no la tiene, tiene que trabajarla. No solamente por Yirat Shamayim, no solamente porque Hashem dijo que no hay que hacerle daño al otro, sino que tenemos que conectarnos con nuestro sentido común que todos tenemos, que es que no es correcto hacerle daño al otro. Ahora, quizás no vamos a poder lograr eso en detalles, en los detalles específicos de cómo la Torá determina las reglas en cada uno de los tipos de daño. Puede ser que eso no es algo que podamos conectarnos con eso, digamos, de forma natural, porque no es un mishpat el detalle, pero la misión en general sí. El cuidado general que tenemos que tener de no hacerle daño a nadie tiene que mantenerse como un mishpat, y el que dice yo me cuido de no hacerle daño a nadie porque tengo Yirat Shamayim, no llegó todavía al nivel ideal. El nivel ideal es que sea algo que te nace en forma natural por tu propio sentido común. Y como dijimos, el hidush acá, de esta mitzvah particular que estudiamos hoy, que es ese tipo de daño que es un daño más pasivo. Es un daño en el cual la persona no es dueño necesariamente. Si es dueño del pozo, está hallado, como estudiamos recién. Pero incluso que no sea dueño del pozo, simplemente fue negligente porque lo cavó o lo destapó en un lugar donde puede ser peligroso, entonces él se hace como si fuera dueño, él tiene como es responsable, igual como sería responsable de los derechos, es responsable de las consecuencias y por eso tiene que pagar. Ahora, tomando ese concepto en forma más general, dijimos que una persona tiene que tener cuidado de no hacer cosas que lastimen a los demás, incluso cuando no se trata de algo tangible, como mi propia propiedad que está haciendo daño. Tal como dicen los Balea Musab. Creo que el primero que lo dijo fue Rabisol Salante, cuando una persona iba caminando en la calle y estaba triste.
creo que incluso la historia era que era en la época de Elul o Rosh Hashanah, y la persona estaba preocupada por el din, por el juicio. Entonces estaba con una cara así preocupada. Entonces cuando Rabbi Zohar Salanter se encuentra con él en la calle, le dice, ¿por qué tienes esa cara? Entonces le dice, ¿cómo? Estoy preocupado porque viene Rosh Hashanah, viene el juicio. Entonces le dijo Rabbi Zohar Salanter, ¿y yo qué tengo la culpa? ¿Por qué yo tengo que verte así? Esa cara me afecta. Tu cara es un bog bereshut harabim, le dijo. Es un pozo en el lugar público. Le estás haciendo daño a la gente. La gente te ve, se pone de mal humor con esa cara. Entonces, tú puedes estar haciendo tu Heshbon Nefesh, tú puedes estar haciendo preocupándote de tener un buen juicio, perfecto, pero que no se te note. Nadie tiene la culpa. La gente te tiene que ver de una forma sonriente, tranquilo. Tienes que influir, dar una buena influencia a tu entorno y no lo contrario. Entonces, el Bog Bereshut Harabim no es solamente un pozo, no es solamente un daño monetario, sino que es cualquier daño que una persona pueda hacer consciente o inconscientemente en su entorno por falta de cuidado. Bueno, gracias a todos. אפשר לתקן.